junto a Él está, su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. Así será, Señor, en tu nombre. En mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. Contigo, Señor. En mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia. No hay arma que nos El pueda patriarca principal que derrotar. vamos a estar mirando es Abraham. Amén. Es en Abraham donde viene la parte principal cuando hablamos de los patriarcas. Este periodo que vamos a mirar comprende desde Abraham, amén, y el final del periodo no está totalmente definido. Entre el periodo patriarcal al paso al periodo israelita, cuando la nación israelita se empieza a formar, no lo podríamos definir bien, pero por la palabra sabemos que este periodo duró aproximadamente 430 años. Amén. 430 años duró este periodo aproximadamente, todo el periodo completo, hasta que comience el periodo israelita. Hay muchas cosas aquí que vamos a mirar el día de hoy, y quiero introducirme leyendo un poquito lo que yo anoté, y entonces de esa forma avanzamos más, y usted se va a dar cuenta. Muchos de los textos que voy a mencionar ahorita, no los necesitan anotar ahora mismo, porque los vamos a ver de nuevo en un momentito, y los vamos a estar considerando. Por ejemplo, de Noé sabemos lo siguiente. Yo sé que estamos entrando en el periodo patriarcal, pero lo que le quiero es mencionar esto. De Noé sabemos que en Génesis 9:26, de su hijo Sem, el hijo Sem, 3 hijos tenía Noé. Uno de ellos fue Sem, el otro fue Can, y el último se llama Jafet. Entonces, Sem es aquel el cual Dios escogió para de él proceder lo que se llamaba el linaje santo. Amén. O sea que esa línea de Sem es que va a venir más adelante Abraham, el que lo vamos a ver ahora, y de Abraham más adelante pues va a venir Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestro Salvador. Gloria a Jesús. Así que vamos mirando eso por si acaso. Amén. O sea que si nosotros vamos a mirar en el libro del Génesis, en el capítulo 11, primero, fue en la tierra de Sinar, y la tierra de Sinar no es otra que Babilonia. Más adelante fue la tierra de Babilonia, amén, Babilonia, y o es la misma tierra, mejor dicho, solamente con diferentes nombres, es la misma cosa, o Mesopotamia, todo ese sector, es lo mismo en sí, y es el lugar donde se encontraba viviendo la familia de Abraham para el tiempo del llamamiento que Dios le hizo. ¿Ya? Entonces encontramos que Abraham fue hijo de Taré. En el verso 27 del capítulo 11 del libro de Génesis, leemos: estas son las generaciones de Taré. Verso 27. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, o sea, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca. De Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. O sea, el papá de Abraham murió en Harán a los 205 años. Y ahora quiero que quede claro esto. Cuando usted lee el capítulo 12, en verso 1, donde dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre
a la tierra que te mostraré. Deben observar ustedes claramente que dice, pero Jehová había dicho. Amén. No dice dijo, sino dijo había dicho. Quiere decir que ya antes de este momento, este mensaje lo había recibido. Entonces, ¿cuándo fue que lo recibió Abraham? Si usted y yo vamos un ratito al libro de los Hechos, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, en los versos 2 al 4, se los voy a leer yo para que ustedes lo puedan escuchar. Dice, en la defensa de Esteban, que sabía Biblia, que sabía palabra, dice lo siguiente. Verso 2, Esteban dijo, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando ¿en dónde? En Mesopotamia, o sea, estando en Babilonia. Amén, o sea que antes de llegar, de moverse de ahí, cuando estaba viviendo con su papá, ya Dios se le había revelado a Abraham. Abraham ya sabía lo que Dios quería de él para ese entonces. Entonces, por eso dice, se le apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. O sea, esa fue la defensa de Esteban en el tiempo ya cuando el Señor Jesucristo había venido y comenzaba el levantamiento de la iglesia, ¿verdad? Pero una cosa que tenemos que ver de todo esto es que la palabra del Señor es una sola. El libro, la Biblia completa, es un solo libro en realidad. Amén. Hay mucha gente que están tratando de decir que estamos en la época en que solamente se debe respetar lo que dice el Nuevo Testamento. Mire, el Nuevo Testamento está formado en base del Antiguo Testamento. Cuando Esteban les está hablando a la gente aquí y les está presentando su defensa de lo que lo están acusando, Esteban lo que está relatando es la historia del Antiguo Testamento que él conocía. Amén, de la palabra. O sea, no le está hablando de otra cosa, le está hablando del Antiguo Testamento, y en base del Antiguo Testamento los está trayendo y los va a traer. Si ustedes leen todo ese capítulo van a encontrar que él los lleva hasta Cristo y los trae desde allá, desde Abraham, los va trayendo y los va a traer donde Cristo, y le va a decir, y ustedes lo mataron. Ustedes son los que mataron a Cristo, y Cristo murió por causa de todos ustedes que no creyeron en él. Es decir, la palabra de Dios es una sola. Y todo lo que nosotros miramos en el Nuevo Testamento ahí, cuando los del Nuevo Testamento escriben, si ustedes le ponen atención, se van a dar cuenta que la mayor parte del Nuevo Testamento, lo que está escrito ahí, son pedazos del Antiguo Testamento que ellos ya conocían y que lo están trayendo y lo están actualizando. Es decir, lo están explicando, porque ahora tienen la luz de Cristo. ¿Me entienden? O sea, ahora el Espíritu Santo está en ellos y ellos se pueden entender mejor la palabra y han sido testigos de Jesús. Por eso es que escriben el Nuevo Testamento de la forma que nosotros lo miramos. Así que cuando usted le digan que solamente el Nuevo Testamento, no, es la Biblia completa, hermano. Completa. Amén. Así que vamos encontrando esto. Ya a Abraham se le había pedido que saliera. Dios le había hablado a Abraham, y Abraham iba a salir de su tierra, de su parentela, y se iba a mover a una tierra que él no conocía. Amén. Estamos comenzando el periodo patriarcal. ¿Qué es lo que está pasando? Dios continúa su plan. En el libro de Génesis, en el capítulo 3 y verso 15, si no me equivoco, es donde Dios les promete que de la simiente de la mujer va a levantar a uno, que iba a venir a aplastarle la cabeza al diablo, ¿verdad? Pero ahora fíjense en esto. Ha pasado el tiempo, y lo que Dios le prometió a Adán, cuando comienza el periodo antidiluviano, ¿verdad? La promesa está ahí parada. Pero ¿qué pasa? Todos los que habitaron en el tiempo antediluviano murieron. ¿Verdad que sí? Los únicos que quedaron vivos fuera la familia de Noé, que eran 8 personas todas en total. Ahora, de esta familia de Noé comienza, vamos a decir así, una nueva etapa para la tierra en sí. Entonces, explicamos también de que Noé había nacido, por decir así, 15 años después de la muerte de Adán, que era nieto de Matusalén. Amén. Y que Matusalén había tenido como 250 años, ellos habían vivido juntos como 300 años. Entonces, en 300 años Matusalén tuvo la oportunidad, o Noé tuvo la oportunidad, de recibir toda la enseñanza de lo que era, o lo que había pasado, de lo que Matusalén también había recibido de Adán. Es decir, toda la enseñanza completa, la historia que nosotros tenemos de lo que pasó antes del diluvio,
la tenemos a través justamente de la narración de Matusalén a Noé, y Noé la trajo con sus hijos y pasó, después del diluvio, pasa para el lado que estamos ahora nosotros, para el tiempo postdiluviano. Amén. O sea que vamos entendiendo esa parte. Ahora, la promesa de Dios en esta parte con los patriarcas, Dios va a ratificar su promesa. La que le había hecho a Adán, ahora la va a ratificar. ¿Por qué? Porque va a trabajar ya con esta nueva generación y va a trabajar con Abraham. Es decir, a Abraham le va a hacer, vamos a ver un pacto aquí entre Dios y Abraham. Y ese pacto nos involucra a todos los que estamos aquí e involucra a toda la generación postdiluviana. Amén. O sea que eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. O sea, muchas de las cosas que vamos a mirar, en casi todo lo que vamos a ver, nosotros estamos involucrados y tenemos que aprender esto, porque esto es bien importante que lo entendamos. Gloria al Señor. Amén. Entonces, vamos ahí. Dice el pacto con Abraham. O sea, todo el periodo patriarcal fue la época en que Dios dio a Abraham las varias partes de este pacto, y los años que las generaciones le siguieron a Abraham vivieron exclusivamente con él. Además del llamamiento original, en Ur, el Señor se le apareció a Abraham 6 veces, o sea que no voy a mencionar todas las veces que Dios se le apareció a Abraham, pero solamente se lo estoy diciendo. Las tengo ahí anotadas, si alguien la quiere se las puedo dar luego. El pacto así revelado y confirmado entre Dios y Abraham fue confirmado también a Isaac. O sea, Isaac es otro de los patriarcas, es el hijo de Abraham. Amén. De Isaac. Isaac después fue padre ¿de quién? De Jacob y Esaú, ¿verdad? Y Jacob y Esaú. Amén. Jacob en especial viene a ser otro de los patriarcas, porque es de Jacob de donde vienen las que se llaman las 12 tribus de Israel. O sea, ¿cuál es el plan de Dios? Dios quiere, para estar más en concreto con todos ustedes, ¿qué quería Dios hacer? Escoger una nación. Y en esa nación, que una nación que se moviera dentro de la voluntad de Él, tratando de obedecerlo a Él, de respetarlo a Él, de conocerlo a Él, y a través de esa nación darse a conocer al mundo entero. O sea, esa era la intención de Dios, o esa ha sido la intención de Dios siempre. Es decir, la nación que Él escogió, la va a empezar a formar ahora, y comienza primeramente con el pacto que hace con Abraham. Amén. O sea, este pacto que Dios hizo con Abraham. Este es el pacto que Dios hace con Abraham. En cuanto a Abraham, o sea, en su relación personal de Dios con Abraham, Dios se comprometió a bendecirlo. Eso usted lo está viendo ahí en Génesis capítulo 12 y verso 2. Se comprometió Dios a bendecir a Abraham todos los días de su vida. O sea que, en otras palabras, Abraham sabía que iba a vivir ahora bajo la bendición de Dios. Amén. Después dice que le prometió a Abraham que lo iba a hacer una bendición para los demás. Es decir, Abraham iba a ser una bendición para todas las demás personas que estaban alrededor de él. Eso está en Génesis 12:3. O sea, usted va a tener que leer el capítulo completo. Yo les voy explicando solamente estas cositas porque hay mucho pan que rebanar acá. Y entonces, después, fíjese lo que le prometió Dios: bendecir a los que le bendijeran a él. 12:3 también. Y maldecir a los que los maldijesen. O sea, Dios se comprometió. Ese es el compromiso que Dios está haciendo con Abraham. Dice, le prometió también la tierra de Canaán. Capítulo 13 y verso 15. Protegerlo, ser su galardón. Capítulo 15 y verso 1. Y después, por último, en el capítulo 17 y verso 7, Dios se comprometió a ser el Dios de Abraham. Amén. O sea que usted va viendo, ese es un compromiso entre Dios y Abraham primeramente. Si vamos a decir así, si lo podemos separar un poquito en toda la palabra, usted se va a dar cuenta que hay ese compromiso que hizo Dios. Hace un compromiso para el futuro. Dice que le dice que su nombre de Abraham iba a ser un nombre bastante grande, o sea que él iba a ser bien conocido. Hasta hoy en día seguimos conociendo a Abraham, ¿verdad que sí? Toda la gente, la mayor parte, inclusive los islámicos, lo conocen a Abraham bien, gloria al Señor. O sea que realmente Dios cumplió su palabra. Ha cumplido su palabra, Él siempre cumple su palabra. En todo lo que Dios se compromete, Dios cumple, hermano. Dios nunca ha fallado. Multiplicar su simiente. Todo ese compromiso lo hizo con él y él todavía no tenía hijos. Sarai era estéril. Vamos a ver más. Hacer de él una grande y poderosa nación de la cual iban a salir reyes de él. Es decir, eso también está en Génesis
capítulo 12, verso 2, en el capítulo 18 y verso 18, en el capítulo 17 y verso 6, hacerlo padre de muchas naciones, Génesis 17, 4, hacerle una bendición para todas las naciones y familias de la tierra, eso está de nuevo en Génesis capítulo 12. Es decir, yo lo que le voy diciendo es el compromiso que Dios hizo con Abraham. Y en cuanto al futuro de Abraham, donde entramos todos nosotros, dice, los hijos de Abraham y Sarai, darles la tierra de Canaán, desde el Nilo hasta el Éufrates y en posición eterna. Hay innumerables versos que señalan esta parte de aquí. No queremos entrar en todos los versos. Yo quisiera, si alguien desea las notas, yo se las doy. Yo no tengo ningún problema con eso. Jehová sería su Dios, según Génesis 17, 8. Poseerían las puertas de sus enemigos, Génesis 22, 17. En ellos, o sea, en las familias, en los descendientes de Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra, Génesis 22, 18 y Gálatas 3, 16. O sea que cuando habla de que todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas a través de la familia o de la descendencia de Abraham, está hablando de la nación de Israel, pero de Israel vino Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Y a través de Cristo Jesús todas las naciones hemos sido bendecidos, todos tenemos la oportunidad de salvarnos, gloria al Señor. Y seguimos todavía, vamos a pasar esta partecita de acá. Serían afligidos en una tierra extranjera y después de 400 años, o sea, esa tierra extranjera fue Egipto, ¿verdad que sí? De 400 años castigaría a sus opresores, sacándoles con grande prosperidad. Génesis capítulo 15, versos 13 y versos 14. Amén. Y finalmente le hizo una promesa acerca de su hijo, otro hijo que tenía él, que fue Ismael. ¿Verdad que sí? Ismael, el que nació de la esclava que tenían, que se llamaba Agar. Abraham tuvo un hijo con Agar que se llamó Ismael. Y dice que Ismael llegaría a ser una gran nación. Amén. Esos son los árabes de hoy día, que usted ya los conoce, y son los islámicos que estamos viendo a través del mundo, que se están expandiendo todavía. O sea que se está cumpliendo la palabra como quiera que sea, se está cumpliendo la palabra del Señor. Y ahora bien, yo tengo una pregunta para todos ustedes, los bíblicos de acá, de la iglesia. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Ya. ¿Quién más me da otra respuesta? Aquí tengo una respuesta ya. ¿Alguien más tiene otra respuesta? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 2. ¿Alguien más? ¿Ah? No adivinen, porque los adivinos no van para el cielo, así dice la palabra. Por si acaso, no traten de adivinar. Si saben, si creen que eso es así. Ok, lo que está diciéndome el hermano, tiene 8 hijos por si acaso. Yo nombré 2 nomás hoy día, ya sí. Pero tiene otros 6 por otro lado. Capítulo 25 de Génesis. Lea, alguien que me lo lea. Capítulo 25 de Génesis. Con cétura, ya. Capítulo 25 de Génesis, por si acaso, porque hay mucha gente que creemos de esa forma, que Abraham solamente tuvo 2 hijos, pero él tuvo en realidad 8. Amén. Después que falleció Sarai, su esposa, él se casó con Cétura y con ella tuvo otros 6 hijos más. Amén. O sea que entendamos eso. O sea que el milagro fue en Sarai, porque por lo que vemos, todo lo que era necesario para tener hijos le funcionaba bien a Abraham. ¿Verdad? Él no era el problema. ¿Ah? Capítulo 25, verso 1 en adelante. Por lo menos los 3 primeros versos, ahí está la respuesta de los hijos de Abraham. Por si acaso, ¿no? Porque mucha gente sigue a veces creyendo que solamente fueron 2 hijos. Y no, fueron mucho más que tuvo todavía. Y Abraham, imagínense, cuando Abraham tuvo su hijo Isaac de la promesa, y ahí nosotros tenemos que estudiar estas cosas con cuidado a veces, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios le prometió un hijo a Abraham, y le prometió que de su descendencia él iba a hacer cosas maravillosas, pero él no tenía hijo todavía. ¿Me entiende? Entonces, la prueba, vamos a decir así, que Dios en cada pacto que hemos visto, en cada periodo que estamos mirando, siempre hay una prueba. En el caso del periodo patriarcal, toda la prueba completa la pasó Abraham.
O sea que Abraham, en otras palabras, tomó el lugar de nosotros y él fue el que, vamos a decir así, pasó por cada prueba que Dios le puso a Abraham, porque las pruebas que Dios le puso a Abraham fueron tremendas. Y las vamos a mirar ahorita para que ustedes me entiendan mejor. Por ejemplo, en el lado humano, acabamos de ver la parte que Dios se comprometió con Abraham y con todos nosotros. Pero ahora, ¿qué tenía que hacer el lado humano? Dice, fue esencialmente un pacto de gracia. Amén. O sea, no había prueba. Este es un pacto incondicional. Este es un regalo que Dios nos está haciendo a todos. Gloria al Señor. ¿Verdad? La salvación, usted no tiene que hacer nada por su salvación, excepto verdaderamente creer en Jesucristo. ¿Ah? Usted no tiene que sufrir todo lo que sufrió Jesucristo para ser salvo. Él lo sufrió por usted y por mí. ¿Ah? Lo único que me ha limpiado a mí de pecado ha sido la sangre de Cristo, y lo que lo ha limpiado a usted de pecado es la sangre de Cristo, y no hay otra forma de ser limpio. Y Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por todos nosotros. Es una cosa que tenemos que entender, ¿verdad? Entonces, todo eso es gracia, es un regalo de parte de Dios. Amén. Vamos a mirar Romanos. Traje mi Biblia pequeña porque en mi otra Biblia no. Romanos capítulo 4 y verso 1. Vamos a leer un poquito de Biblia hoy día. Ahora sí. Dice Romanos capítulo 4. Dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dicen las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, lo primero que tenemos que hacer es creerle a Dios. Amén. Eso no es contado por justicia. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Verso 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, lo que quiere decir que Abraham tuvo fe en Dios antes de circuncidarse. Amén. O sea, él se identificó con Dios como que era de Dios y le creyó a Dios antes de la circuncisión. O sea que él no estaba circuncidado en el momento que todas estas cosas pasaron con Abraham. Lo que está tratando de explicar Pablo en este capítulo 4 simplemente es acerca de que la salvación no es por obras. Es más importante primero la fe en Dios. Entonces, si usted va al libro de Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 2 y versos 22 y 23, usted va a encontrar que Santiago explica algo. Dice que la fe sin obras es una fe muerta. ¿Verdad que sí? Él explica eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender de todo esto? Mi salvación, la salvación de usted, no es por las obras que nosotros hacemos. Fue por los méritos de Cristo, primero que todo. Pero cuando nosotros creímos en Cristo, ¿verdad? Creímos en Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? La palabra encarnada, el verbo encarnado. Entonces nosotros creímos a la palabra y la palabra nos dice que por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos. Entonces eso ya se metió en mi corazón. Fui sellado con el Espíritu Santo de Dios. Ahora Él me va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Ahora, a partir de ese momento, mis obras no me van a salvar, pero sí van a ser importantes para yo mostrarle a Dios mi fe. ¿Me entienden? O sea que las obras que yo hago, las tengo que hacer conforme a lo que es la voluntad de Dios, para probarle a Dios o a cualquier otra persona, a quien quiera que sea, que estoy creyendo realmente en Dios. Yo no puedo fingir fe y hacer las cosas que están escritas en la palabra si no creo, porque al que dice todo lo que hagamos, hagámoslo ¿cómo? De corazón. No para los hombres, sino para Dios. O sea, yo no puedo hacer buenas obras para que usted me mire a mí y diga que yo soy muy bueno. Porque como yo no creo en Dios, pero simplemente hago buenas obras para que ustedes me vean bueno,
eso no me va a servir a mí de nada para salvarme. ¿Me entienden? O sea, Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Agradar a Dios. Y si yo hago las cosas, mis obras son hechas para Dios, no para los hombres, para Dios, conforme a la palabra del Señor, no conforme a lo que yo creo, sino conforme a la palabra de Dios. O sea que hay unas diferencias, ¿ven? Porque, por ejemplo, hay mucha gente, ustedes ven los que son católicos. Muchos de nosotros venimos de la iglesia católica. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ponernos a pensar en esto. Cuando ellos salen en una procesión, ¿para quién hacen la procesión? Para Dios. En la mente de ellos y en el corazón de ellos lo están haciendo para Dios. Pero lo están haciendo en forma incorrecta. O sea, Dios no está siendo agradado por eso, porque el mismo Dios nos enseña en su palabra que Él no quiere que nos hagamos imágenes, ni esculturas, ni pinturas, ni nada de las cosas que existen sobre la tierra. ¿Verdad? O sea que Él no quiere nada de eso. No quiere ningún tipo de sacrificio que nosotros hagamos por Él. No quiere que nosotros nos flagelemos, ni nos golpeemos, ni nos hagamos esto, ni suframos por causa de Él, o que andemos de rodillas. Ni nada de esas cosas están en la palabra del Señor. No sé si usted me está entendiendo. Usted lo puede hacer eso para Dios, pero no le va a servir de nada. Aunque usted diga en mi corazón, yo lo estoy haciendo para el Señor, pero no, pero lea la palabra. Para eso está la Biblia. La Biblia es para toda la gente en general. La Biblia no es nada complicado. La Biblia no es una cosa que hay que estudiar en un instituto bíblico para simplemente entender la palabra del Señor. No, usted empieza a leer la palabra del Señor y usted la va a entender. Yo se lo puedo garantizar. Ahora, que Dios ha puesto ministerios, ha puesto iglesias, ha levantado gente para que enseñemos la palabra, es verdad. En las partes más complicadas, en la parte que a veces nosotros nos podemos hacer una confusión, como esta que estamos tratando de explicar ahorita. ¿Me entienden? Porque hay mucha gente que dice, no, si yo lo hago para Dios, eso ya estuvo bien. No es cuestión de que si usted lo hace para Dios, ya estuvo bien. Es cuestión de que lo haga para Dios, pero que sepa que es conforme a la palabra. Conforme a la palabra. No es conforme a lo que a mí me parece, sino es conforme a la palabra. Es ahí cuando agradamos a Dios. Lo que hizo Abraham fue agradar a Dios. O sea, por eso Él es el padre de la fe. Y está en el Antiguo Testamento, está en el capítulo 12 donde estamos leyendo, ya aparece Abraham y es un héroe de la fe. Ya Noé había sido un héroe de la fe. O sea, ya la fe está actuando desde el comienzo. O sea, que Dios nos está enseñando desde el comienzo que la fe es importante para nuestra salvación. No son los actos que hacemos antes de creer en Cristo, son las cosas que hacemos después de que creemos en Cristo. Y creemos en su palabra. O sea, en Cristo mismo. Y empezamos a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Para que nosotros podamos guardar la palabra del Señor como se tiene que guardar. O sea, aquí las obras, usted ya es salvo ahorita. Usted es salvo. Porque usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador personal de su vida. Usted es salvo. Amén. Es salvo. Ahora, cuando llegue el día, dice que es necesario que el juicio comience ¿por dónde? Por casa. Por la iglesia. El primer juicio que va a haber va a ser para la iglesia. No es para los pecadores, es para la iglesia. Y el primer juicio que va a haber para la iglesia no es para condenarnos, sino para darnos un galardón. O usted puede recibir un galardón, o quizás no reciba nada, pero sea salvo todavía. ¿Me está entendiendo? O sea que todo lo que hacemos ahora, la forma en que hacemos nuestra vida cristiana hoy en día, la tenemos que hacer para el Señor. Lo que la gente diga de usted o de mí, mientras nosotros lo hagamos por la palabra y lo hagamos para el Señor, no nos tiene que interesar. Lo que nos interesa a nosotros es agradar a Dios. Ese es lo más importante que hay en la verdadera vida cristiana. Si nosotros tratamos de hacerlo de otra manera, vamos a quedar mal. Miren, si saltamos un poquito, ¿se acuerdan de Moisés que se fue 40 días allá arriba? ¿Qué pasó allá abajo? La gente se impacientó y pensaban que Moisés, que estaba hablando con Dios en el monte, había muerto, porque no regresaba. Entonces ellos le dijeron a Aarón de que le hiciera un Dios para que reemplazara a Moisés. No estaban reemplazando a Dios, estaban reemplazando a Moisés. Fíjense bien, si ustedes se fijan bien en las escrituras, se van a dar cuenta de que estaban reemplazando a Moisés. Entonces dice que, bueno, cogieron los arcillos, los aretes, los collares, todo lo que pudieron coger, y de ahí dice que hizo como un becerro o algo, y lo formó para ahí, y le dijo, ahí está su Dios. Y ahora, ¿qué dijo el pueblo?
alegrémonos, gocémonos y hagámosle fiesta ¿a quién? A Jehová. Ellos le estaban haciendo fiesta a Jehová a través de ese becerro, pero se lo estaban haciendo a Jehová, se la estaban haciendo a Dios. No se lo estaban haciendo a otros, se la estaban haciendo a Dios. Pero ¿cómo estaba Dios? ¿Contento? No. Dios le dijo a Moisés, mejor baja porque el pueblo se ha desenfrenado. O sea, Dios no estaba contento. Ellos lo estaban haciendo para Dios, pero Dios no estaba contento. ¿Por qué? Porque ellos se habían salido de la voluntad de Dios. Eso no es lo que Dios quería. ¿Ah? Hay cuánta gente que porque no conocemos la palabra, y en eso tenemos que poner atención, y usted tiene que ponerse a pensar en eso. ¿Cuántos aquí habremos ido alguna vez a que le lean las manos? ¿Cuántos aquí han ido donde un santero para que lo cure de algo que usted tiene? ¿Cuántos aquí su papá, su mamá lo ha llevado donde esas señoras que dicen que curan del susto y que le tiran un montón de flores por la cabeza a uno y le pasan un huevo por todo el cuerpo y después se lo sacan el huevo todo negro y dicen de que ya le echaron para afuera el susto? Yo no sé si ustedes saben de lo que les estoy hablando, pero todo eso que les estoy hablando son cosas que pasan y es gente que habitan, que viven, que van a la iglesia católica. Y la iglesia católica apoya todas estas cosas, o apoyaba, no sé si ahora todavía lo sigue haciendo o no, pero en ese entonces lo apoyaba. Y todo eso no es de Dios, es tan sencillo como eso. No es de Dios, y entonces hay gente que no saben por qué tienen cierto tipo de ataduras, les han entrado cierto tipo de vicios, tienen cierto tipo de malicia, porque se han dejado tocar por ese tipo de espíritus o gente que traen ese tipo de espíritus que no son de Dios. Por eso es que es bueno saber la palabra del Señor y tener la autoridad de Dios para poder salir de ahí. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Fíjense el lado humano. O sea, Moisés primero tenía que salir de donde estaba, ¿verdad? Cuando son pasos que nosotros tenemos que dar también y nosotros tenemos que aprender. A Abraham se le consideró amigo de Dios. ¿Usted no quiere ser amigo de Dios? Yo quisiera ser amigo de Dios. Porque cuando usted es amigo de Dios, cuando usted es amigo, usted ya no se trata solo, nos tratamos con mucha mayor confianza. Venimos con más confidencia. Disfrutamos más el momento. Podemos hablar con más confianza cuando somos amigos. Amén. Entonces, Abraham fue considerado amigo de Dios. Lo primero que tuvo que hacer es salir de Babilonia. Salió de Babilonia, se apartó de sus antiguas amistades, porque mis antiguas amistades no me ayudan. Si no quieren venir conmigo a la iglesia, no me van a ayudar. A mis antiguas amistades les gustan las cosas del mundo. Y la palabra me enseña que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces yo tengo que tener cuidado, porque no quiero decir que no hablo con mis amigos de antes, les hablo, les converso, cambiamos opiniones. Yo no les predico todo el tiempo. Simplemente los trato como personas, como amigos que son, y los considero y los respeto. Amén. O sea, no los maltrato, ni los hago así de lado, ni los menosprecio porque ellos no vienen a la iglesia. No, hermanos, oro por ellos y los amo y quiero que vengan un día a la iglesia y se salven, porque estamos hablando de salvación. Pero no voy a practicar con ellos lo que practicábamos antes. No voy a andar con las mismas cosas. Cuando me empiezan a hablar de la misma forma que hablábamos antes, ya tengo que hacerme aparte porque yo no puedo estar en eso. No me va a hacer bien a mí. Y entonces lo primero que tengo que hacer es apartarme. Eso es como salir de todo eso. Entonces, eso es lo que tuvo que hacer Abraham primero, salir de ahí. Fue el primer paso que dio. Después de salir de ahí, amén, fue a morar en Canaán. Y si usted lee su Biblia, va a encontrar, dice que vivió en Canaán como peregrino. Es decir, él sabía que Dios le había prometido esa tierra, pero todavía no era de él. Y él vivía como peregrino, como extranjero, estaba ahí. Así es como estamos sobre la tierra nosotros ahorita. ¿Ah? Si nosotros, que a veces nosotros estamos pensando en todo lo que podemos hacer acá. Y ese es nuestro pensamiento central. No está mal que usted trate de tener su casa, que usted trate de tener su comodidad y todo, pero cuando ya nos vamos más lejos de aquello, cuando ya nos volvemos, como dicen en inglés, greedy y ambiciosos y queremos tener de todo y nos olvidamos de todo, entonces ya no estamos bien. Porque el día que
nos llegue la hora de dejar este cuerpo, usted no se va a llevar nada de acá. ¿Me entiende? No nos llevamos nada. Entonces nosotros tenemos que vivir de tal forma que agrademos al Señor, que agrademos a Dios. Hay que agradar a Dios primero que todo. Hay que buscar la manera de poner a Dios primero para poder ser amigo de Dios, porque Dios quiere que tenemos que entender la posición que le tenemos que dar a Dios. ¿Qué más hizo Él? La circuncisión. La circuncisión, que está en el capítulo 17 de Génesis también, era la señal para la nación. O sea, eso era una de las características que iba a tener la nación israelita. La circuncisión fue para la nación israelita. En sí, en la parte carnal, en la parte de la carne, era una señal para la nación de Israel. Gloria a Jesús. Amén. Y sin embargo, ahí encontramos otra cosa. Si usted lee en el capítulo 17, versos 9 al 14, si usted quiere leerlo, usted va a encontrar que el mandato fue que todo varón nacido en la casa o en la familia de Abraham fuera circuncidado al 8º día. ¿Verdad? Al 8º día. ¿Usted quiere saber el texto, la cita? La cita dice, la circuncisión en capítulo 17, del capítulo 17 del verso 9 al verso 14. Y era el 8º día. Y si usted le pregunta a un doctor hoy en día, imagínese, usted sabe el tiempo que era ese, ¿verdad que sí? Y Dios le mandó que fuera el 8º día. Pregúntele a cualquier médico que usted conozca. ¿Cuántos días se demora después que un niño nace en que su sangre empieza a curar las heridas de su cuerpo? Al 8º día. Al 8º día la sangre del cuerpo de cualquier criatura, si se corta, entonces esa sangre cicatriza rapidísimo, ya empieza a tener ese, o sea, cualquier herida que tenga el baby, vamos a decirlo así, la sangre que él empieza a producir ya al 8º día, la sangre se produce al 8º día, ya está tan formada que cicatriza inmediatamente, sana las heridas. Amén. O sea, y fíjense, estamos en el tiempo de Abraham todavía. Ahora, Dios le dio ese mandamiento. Quizás ellos no sabían por qué era el 8º día, pero Dios sí sabía, porque Dios nos hizo a nosotros, hermano. Y Dios sabe todas esas leyes y todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces, para que nadie se dañara, van al 8º día. Y yo lo he averiguado con médicos. O sea que es una pregunta que quedó, ¿por qué en el 8º día? Pero Dios sabe las cosas, hermano. Dice, creer en Dios era una de las cosas que estaba obligado él, creer que Dios le daría a él y a Sara un hijo, aunque ambos habían pasado la edad para aquello. Génesis 17, versos 15 al 17. Amén. Ahora, hay una cosa ahí bien tremenda. Y quizás hoy día no vamos a avanzar todo esto, lo que queremos avanzar, pero es algo que quiero mencionar aquí. ¿Se dan cuenta? Dios le había hecho una promesa a Abraham. Y la promesa era que ellos iban a tener un hijo. ¿Verdad? Ahora, pasaba el tiempo y el hijo no llegaba. Entonces, era costumbre de Mesopotamia, de donde traían esa costumbre, de que cuando una mujer no podía tener hijos, la criada que tenía, ella se la concedía al esposo para que si la criada quedaba embarazada, los hijos que la criada daba venían a ser hijos de la familia, o sea, de la pareja, en este caso de Abraham y Sarai. Ahora, dice que Sarai o Sara le dijo a Abraham que como ya estaba pasando tanto el tiempo y como ella se sentía como que ya no podía tener hijos tampoco, entonces le dijo a él de que tuviera relaciones con Agar, la criada, y que el hijo que ella le diera, pues iba a ser el hijo de ellos. Ahora, esto se lo dijo estando ya bajo la promesa. O sea, a veces nosotros queremos ayudar a Dios, porque nosotros vemos nuestras imposibilidades. Porque como hombres y como seres humanos tenemos incapacidades y no alcanzamos a llegar a mirar cómo vamos a hacer, cómo esto va a pasar, cómo esto va a suceder, cómo va a ser posible aquello. ¿Cuántas veces no estamos así?
¿Entienden? O sea, ¿cómo va a ser posible? Sara de repente diría, yo ya no puedo tener hijos. ¿Cómo voy a tener hijos? Pero Dios le ha dicho a mi esposo que vamos a tener un hijo. ¿De dónde? ¿Cómo vamos a tener un hijo? O sea, a veces nosotros queremos ayudar a Dios. Dios no necesita que lo ayuden, hermano. Nosotros necesitamos que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos ese resultado fue Ismael. Y muchas veces nosotros estamos en esa situación. Ismael lo único que le ha causado problemas. Todo el tiempo Ismael ha causado problemas y lo sigue causando hasta el tiempo de hoy. Y Dios más adelante le dio el hijo a Abraham y a Sara. Y nació normal, nació como tenía que nacer y nació de la forma que tenía que nacer. Gloria al Señor, Dios lo hizo, fue un milagro de Dios. ¿Entienden? O sea, y ese es el hijo, en ese hijo, en Isaac, sigue la simiente de donde más adelante va a venir Cristo. O sea, Dios tiene sus planes hechos, hermano, y nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecerle a Dios y creer en su palabra. Creer en su palabra. Si nosotros no creemos en la palabra del Señor, ahí tenemos problemas. Creamos en su palabra, hermano, eso es todo. Dios lo va a hacer todo, aunque para nosotros parezca imposible, para Dios todo es posible. Por eso que desde el comienzo hablamos que Él es el creador de todo el universo completo. Vamos a leer esta parte de aquí nomás y ya vamos a avanzar. Entonces, dice que tenía que creer en Dios, que Dios le daría a su hijo. Ahora, el punto más importante, la prueba de fe más grande de Abraham fue cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, ¿verdad? Entonces ahí sí vamos a leer un poquito de Biblia, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. O sea, vamos a Hebreos. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, un ratito y de ahí avanzamos, ya casi vamos a terminar esta parte. Capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Y vamos a leer en el verso 17. Dice ahí, por la fe, Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, o sea, esto era lo que pensaba Abraham cuando lo hizo, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, ahora entendemos, leyendo el libro de los Hebreos, de que cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, él sabía que Dios le había hecho promesa en Isaac. El único hijo que tenía realmente entre él y Sara era Isaac. Y si él sacrificaba a Isaac como Dios se lo había pedido, Isaac estaba muerto, sacrificado en el altar para Dios, ¿de dónde le iba a venir su descendencia? Entonces él estaba pensando y decía, bueno, pero Dios me dijo que lo sacrifique, así que yo lo voy a sacrificar. Pero cuando iba subiendo al monte, él iba pensando que si lo tenía que sacrificar a su hijo, de todas maneras algo Dios iba a tener que hacer, y que aunque sea de donde estuviera muerto, se lo iba a levantar y se lo iba a devolver de nuevo, porque Dios tenía promesa con él, con Isaac. ¿Me entienden? O sea, esa fue la fe y la prueba tremenda de Abraham. Esa fue la prueba más terrible. Fíjense lo que le dice Dios en el verso específico, en 22:12 de Génesis. Dios le dice, yo conozco que temes a Dios. Ya conozco que temes a Dios. O sea, ya sé que realmente me temes, ya sé que realmente me respetas, ya sé que realmente me crees. Cuando Dios hace esa observación sobre una persona es tremendo, hermano. Es algo grande. Imagínese que Dios diga algo así de usted, porque usted le obedeció a Dios. Hizo lo que Dios quiere que usted haga, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha venido, han testificado? No sé cuántas veces ustedes han escuchado testimonio de gente que dice, Dios me había revelado esto, pero a mí me daba miedo hacerlo y decírselo, o no sabía qué hacer y cosas así por el estilo, y las cosas han sucedido, ¿verdad? Y la persona se ha quedado diciendo, uy, si yo se lo hubiera dicho, si Dios me lo había revelado, Pero a veces necesitamos aprender, por eso, a dejar que Dios nos dirija y saber, conocer la voz de Dios, ¿me entienden? Entender a Dios, conocer la palabra, porque Dios va a orar por su palabra. Eso es bien importante. Entonces, vemos que Abraham, cuando fue a sacrificar a Isaac, él sabía que si lo tenía que llegar hasta el sacrificio,
de todas maneras Dios se lo tenía que devolver de alguna forma porque había promesa de Dios. Y cuando hay promesa de Dios, Dios va a hacer lo más tremendo que tenga que hacer, pero va a cumplir en lo que se ha comprometido con usted. Amén. Así que entendemos eso. Ahora fíjense en esto. Dice, Abraham cumplió todos los requisitos satisfactoriamente y cumpliendo el lado humano del pacto, por lo cual resulta evidente que las promesas de Dios contenidas en este pacto se cumplirán fiel y totalmente. O sea que todas las promesas que están ahí. Ahora usted y yo somos israelitas en sí, porque nosotros somos la higuera silvestre y hemos sido injertados, ¿verdad? Así es como dice la palabra, hemos sido injertados, ¿verdad? Estamos ahí. O sea, somos de la familia de Dios, somos de la nación de Dios, somos del pueblo de Dios. Nosotros somos esa nación. Gloria a Jesús. Creemos en Cristo Jesús. Esas promesas están en usted y en mí. Solo tenemos que creerlas. Usted es de bendición. Eso es lo que le quiero decir. Usted, si tiene a Cristo, si usted es cristiano, si usted ha creído en la palabra del Señor tal y cual como es, si usted verdaderamente está haciendo las cosas que está haciendo para Dios y no para los hombres, si estamos trabajando en forma honrada y honesta para Dios, para glorificar el nombre del Señor, no para que digan lo que somos, para que Dios sea glorificado. Si estamos llevando una vida ejemplar para el Señor, hermano, usted está haciendo de bendición para un montón de gente. Usted está haciendo de bendición para otros. Amén. Usted, gloria al Señor, pase lo que pase, el que se levante contra usted va a caer. No importa quién sea el que se levante, usted no le tiene que decir ni quién es usted, simplemente usted ponerlo. Dice que si alguien se levanta contra mí, no lo tengo que odiar, no lo tengo que aborrecer. Yo tengo que cumplir la palabra del Señor. Alguien viene y me insulta, yo no me voy a poner boca a boca con aquel, a pelearme con él, porque Dios dice que a paz nos ha llamado. ¿Verdad? Entonces, si conozco la palabra, eso tiene que estar en mí. El Espíritu de Dios está en mí. Entonces el Espíritu de Dios me va a decir a mí, no pelees, a paz yo te he llamado. O sea que tengo que controlar. ¿Y cómo voy a controlar ese genio que tengo? Si yo por cualquier cosita reviento y exploto y soy más bravo que no sé qué cosa, ¿cómo lo voy a controlar? La palabra del Señor nos enseña que oremos, orar sin cesar. No quiere decir que usted tiene que orar 24 horas al día. Pero el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos que oremos. Orad sin cesar, porque la verdad, la carne es débil, pero el espíritu está presto. Ahora, ¿qué pasa? Hay una batalla aquí entre mi carne y mi espíritu. El día que yo me convertí al Señor, había una batalla entre mi carne y el espíritu que había en mí, porque ahora vino el Espíritu Santo y reforzó mi espíritu, y entonces mi espíritu empezó a darse cuenta que estaba haciendo cosas malas. Ahora me di cuenta que estaba mal. ¿Quién me lo dijo? El Espíritu Santo. Por eso se llama Espíritu Santo. El que está en usted se llama Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir Espíritu Santo? Que nos santifica. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo para santificarnos? Tiene que arrancar de nosotros todo lo que no le sirve al hombre, a la carne, y lo que no le agrada a Dios. Ahora, Él no lo va a sacar a la fuerza, pero nos va a hacer ver que deberíamos de sacarlo de nuestra vida para agradar a Dios. ¿Ah? Miren, ¿cuánta gente sufre por fumar? ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que si usted fuma, miren, fíjense lo que les voy a decir. Yo no estoy diciendo que si usted fuma, usted está súper mal delante de Dios. No, mientras usted venga a la casa del Señor, mientras usted se alimente de la palabra de Dios, Dios le va a dar las fuerzas para dejar de hacer cualquier cosa que a Dios no le agrada. Porque la palabra se va formando en usted. ¿Verdad? Y oramos al Señor. Dios obra de muchas diferentes maneras, pero cuando yo me convertí al Señor, yo fumaba más de una cajetilla al día. Aunque eran cigarros chiquitos, pero eran más de una cajetilla. ¿Ah? Lo queremos poner bonito, pero era más de una cajetilla de cigarros que me fumaba yo. Eso era, de verdad. ¿Y qué pasa? El día que me convertí al Señor Jesucristo, el mismo día que pasé y le dije al Señor, lo acepto como Señor y Salvador personal de mi vida y todo, salí de la iglesia con mi paquete de cigarros. Y cuando salí,
agarré mis cigarros y ahí estaba el bin de basura y ¡pac! Lo tiré. Seguí caminando y dije, ¿qué hice? Tiré mi cigarro. ¿Ah? Pero ahora comenzó la batalla. Ahora, ¿quién se comprometió a fortalecerme? Dios no se comprometió a fortalecerme. Si yo quiero agradarlo, Él me va a fortalecer. ¿Verdad que sí? Entonces, yo estaba débil, pero como recién me acababa de convertir, el Señor me empezó a fortalecer, y yo llegué a mi casa y me quería fumar un cigarro y no sabía qué hacer, pero empecé a hacer otra cosa, a leer, a escribir, a hacer lo que sea, pero no fumé, y hasta la fecha. ¿Me entienden? O sea, Dios es bueno, hermano, y Dios hace cosas tremendas con nosotros. Entonces hay un montón de cosas que nosotros quisiéramos hacer, y como yo le decía, a veces lo que tenemos es mal genio, y tenemos que batallar con nuestro mal genio. Pero el único que nos va a ayudar es el Señor. El único, hermano. Pero nosotros tenemos que querer. Porque acuérdese, el libre albedrío del comienzo nunca ha cambiado. Usted sigue siendo libre. Si usted quiere dar gritos por ahí y decir malas palabras, las va a decir igual. Si usted quiere decir una mentira piadosa, la va a decir. Miren, a Abraham mintió. ¿Sabían que Abraham mintió? Sí. ¿Ah? Fíjense aquí nomás. Capítulo 13. Capítulo 12, verso 10. Capítulo 12 de Génesis y el verso 10. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Cuando descendió a Egipto, cuando descendemos al mundo de nuevo, es un problema, ¿verdad? Y estaba bien, pero volvió para allá, para el mundo. Ahora fíjense en esto es bien gracioso, hermano. Fíjense. Para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, fíjense lo que le dije a Sarai, ¿después de cuánto tiempo que estarían casados? ¿No dice que su papá estaba vivo cuando se casó con Sarai? ¿Ah? Y recién entrando a Egipto, fíjense lo que le dice a Sarai, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Imagínense, después de cuántos años de casado, ahora que está en Egipto, se dio cuenta que su esposa era bella y que lo podían matar a él por causa de ella, que era tan bonita. Por eso mejor dígale a su esposa que es bella desde ya. No espere meterse en conflictos ni nada de esas cosas. Hay que decirle a la esposa todos los días que es bella, que es hermosa. ¿Ah? Si no, o sea, va a usted a esperar que se presente en esta circunstancia para decirle a ella, mira, ahora me doy cuenta que eres bonita. No, eso tiene que ser siempre, hermano. ¿Cómo es esto? Hay que decírselo, hay que hablárselo. ¿Ah? No hay que ser de esos amores platónicos que nunca dicen nada. ¿Ah? Como aquel que enamorado, ay, pero qué bonita que es. Dice, hablándole a los amigos le dice, qué bonita que es, qué linda, qué bella, qué hermosa. Ay, cada vez que la veo el corazón me salta. Lo tengo que agarrar porque no puedo más, no sé qué voy a hacer, me voy a morir. Y todo se lo dice a los amigos. Hasta que la noche a la mañana llorando el muchacho porque la muchacha se casó con otro, lo vio con otro novio porque él nunca le dijo nada, se lo tenía que decir a ella. De repente si se lo dice, ella le dice, ¿verdad que sí? Pues yo también, fíjate que a mí también tú me gustabas y yo nunca te quise decir nada, pero así somos los platónicos, ¿verdad? Que nos quedamos calladitos, nunca decimos nada y estamos ahí sufriendo, qué problema. Entonces, Abraham mintió. ¿Ven? Dijo una mentirita por ahí. No que todos son perfectos, la Biblia nos dice las verdades. Y Dios lo sacó de ahí con bien. Lo sacó de Egipto con bien, porque se metió en problemas. Hasta Faraón tuvo problemas con él, porque Faraón ya le había echado ojo a la Sara. Y Faraón dijo, tráigame esa Sarita por acá, porque está bonita. Y aún así Abraham seguía callado, no se atrevía a decir, no toques a mi esposa, nada. Estaba con miedo. Y Dios tuvo que intervenir. Y lo sacó de Egipto con bien a Abraham. ¿Ven? O sea que hay momentos en que las circunstancias se nos presentan y nos quedamos
¿qué digo ahora? ¿Verdad? Pero si nosotros le pedimos, Dios nos va a ayudar, hermano. Y nos va a sacar. Miren, aunque hizo eso Abraham, Dios siguió siendo su amigo de Abraham. ¿Me entiende? O sea que si hay uno que te entiende y me entiende a mí, ese es Dios. Y en Él tenemos que aprender a confiar. Pero en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra persona, tenemos que desear todo el tiempo agradar a Dios. Y todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Y todo problema que haya en mí, que yo tengo, que a mí me molesta, que me está causando problemas y que me puede llevar a la perdición, se lo estoy presentando al Señor. Para que Dios me ayude y yo pueda salir de todas esas situaciones. Amén, hermanos. O sea que pensemos en eso el día de hoy. Meditemos en esto un poquito. Es decir, tenemos unas promesas tremendas aquí que yo hubiera querido mencionarle más de ellas, pero vamos a dejarlo ahí por el momento. En la semana que sigue, si no me equivoco, tenemos visitantes, ¿verdad que sí? La semana que viene vienen los hermanos que van a estar acá de la iglesia local. Y si usted puede estar más temprano, va a ser mucho mejor. Así nosotros podemos dar el culto a la hora y salir para adelante en ese día. Amén. Así que le vamos a agradecer desde ya el que puedan estar aquí en el sábado próximo. Gloria a Jesucristo. Así, yo hoy día esto se lo voy a dejar aquí nomás por el momento. Y vamos a seguir la semana que sigue, si Dios lo permite. Y terminaremos lo que es el periodo patriarcal para entrar en el periodo israelita. Amén. El periodo israelita es largo, así que vamos a tener que dividirlo en varias. Porque tú eres el único que puedes, Señor amado. Nadie es más que tú. Señor, mira, tu sierva nos ha presentado esa necesidad ya. Donde está Mariana, Señor, tú conoces a Mariana, que está allá en New York, que está con ese cáncer, Dios mío. Dios amado, te la presentamos en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, sabiendo que tú sigues siendo el sanador. Dios amado, para gloria de tu nombre, Señor, y conociendo la situación, tú que conoces todas las cosas y sabes todas las cosas, Señor, te presentamos, te pedimos, Señor, acudimos a tu misericordia, acudimos, Señor, a tu palabra, Dios amado, aleluya, que nos enseña, Dios mío, que podíamos enviar tu palabra, y enviamos tu palabra de salud, enviamos palabra de sanidad donde Mariana, Señor, a ese cuerpo, y echamos fuera todo cáncer, y echamos fuera toda malicia del enemigo, Señor amado, y sobre todo enviamos salvación a su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta hora, Señor. Amén y amén, Señor. Muchas gracias. Gloria a Jesús. Antes que se siente...